avanzada de un proceso ya muy extendido. Por ejemplo, el cáncer de páncreas cuando provoca una obstrucción grave, completa de los conductos biliares. Podría ser causa de muerte, no inmediata, pero sí expresarlo, ¿no? En otros casos no, porque puede haber una obstrucción de vías biliares, bien intrahepática sin una obstrucción mecánica, como ocurre en algunas enfermedades del hígado, o bien extrahepática por cálculos, y eso es fácil de solucionar, y tendría los mismos síntomas que la otra obstrucción. Pero una obstrucción biliar de causa maligna podría, evidentemente, causar la muerte a un paciente. Si la obstrucción biliar, aun siendo de causa benigna, no se alivia, podría causar también episodios que podrían llevar al paciente a la muerte, colangitis, infecciones, etcétera, por la propia dificultad en el drenaje de la bilis. Esto es algo evidente, ¿no? Totalmente. Doctor, todos sabemos que el páncreas ahora es una víspera también muy común que se haga a nivel de trasplantes, pero no hay ninguna maquinita que se pueda sustituir al páncreas, que no sea otro páncreas. Claro, ahí hay el trasplante del páncreas. Yo antes hablaba, pues es de lo que sé un poco del aparato digestivo y de su componente digestivo. El páncreas tiene otro componente en sus funciones, que es un componente no digestivo, un componente endocrino, porque es un órgano que tiene algunas porciones, algunas células, algunos grupos de células que se encargan de la producción de insulina. Es decir, que cuando falla el páncreas puede aparecer en este aspecto del fallo del páncreas endocrino la diabetes, por ejemplo. Ocurre que en personas donde el páncreas se destruye de forma completa, se destruye tanto el componente digestivo, exocrino, como el componente endocrino, ¿no? Entonces podría llegar a ocurrir una diabetes en el curso de una pancreatitis. Bien, el páncreas que se trasplanta en general, el que podría trasplantarse, es porciones de páncreas endocrino. Es decir, cuando hay una diabetes muy severa que puede llevar a manifestaciones de daño en órganos muy variados e incluso causar graves problemas para la vida normal de un paciente, a veces no hay más remedio que llegar a la situación del trasplante de páncreas para poder controlar. Se trasplanta una porción pequeña de ese páncreas, que es el páncreas endocrino. El páncreas exocrino realmente no es un órgano que se suela trasplantar, porque evidentemente cuando se destruye totalmente la situación es tan aguda, si es aguda, la destrucción es tan grave que a veces causa ya la muerte, ¿no? Pero incluso no es un órgano que se pueda trasplantar con facilidad, y si de alguna forma se hace un trasplante de páncreas, realmente exocrino y endocrino, eso digamos que estamos hablando casi de medicina ficción, ¿no? O sea, no es algo natural. El páncreas endocrino, sin embargo, con frecuencia, cada vez más, sobre todo esto sabrían los endocrinos explicarlo mucho mejor que yo, pueden emplear esa técnica del trasplante de islotes de células pancreáticas para controlar diabetes incontrolables, ¿no? Entonces, claro, esto hay que diferenciar las dos facetas del páncreas. Totalmente. No sé si se me entiende que exocrino significa, por decir así, expulsar los productos de secreción hacia afuera, y endocrino hacia adentro, hacia la sangre, ¿no? El páncreas endocrino, el páncreas que sirve para segregar la insulina, secreta la insulina a la sangre, hacia adentro. Y el páncreas exocrino secreta las enzimas digestivas hacia afuera, hacia el intestino, donde los alimentos se encuentran con esas enzimas y se digieren, ¿no? Estas son las dos. Doctor, y cuando un páncreas ya se manifiesta concepto ya de una diabetes, ¿qué quiere decir? Que ese páncreas ya está dándonos unas connotaciones de que eso se está degenerando. ¿Cómo? No, vamos a ver, la diabetes es una manifestación no exactamente relacionable con un daño pancreático degenerativo, etcétera. Puede ocurrir diabetes en personas muy jóvenes por bases genéticas que lo condicionan, porque su páncreas endocrino no secreta insulina. O puede ocurrir en personas adultas porque se agota o la tolerancia a esa insulina del organismo es floja y entonces ocurre que no es suficiente. Eso es un tema que no corresponde al aparato digestivo. Y luego está el páncreas exocrino, donde realmente si se estropea, es la mayor parte de la glándula pancreática,
muchísimo más que el 95% o más de la glándula pancreática, si se estropea gravemente eso, si se daña, entonces, claro, las otras células que están por el medio, las endocrinas, también se dañan, con lo cual en una pancreatitis muy grave, severísima, puede aparecer diabetes como manifestación por destrucción, pero puede existir diabetes, incluso seria, con un páncreas exocrino totalmente normal, de hecho, sano. Hay diabéticos cuyo páncreas funciona a nivel digestivo perfectamente, aunque el daño que tienen lo tienen en las células. La parte es la endocrina. La endocrina, exactamente. Son dos funciones diferentes del páncreas que están separadas. La endocrina se forma en las células, unas células que se llaman islotes de Langerhans, se llaman así por un patólogo que los describió, y el páncreas exocrino es como un órgano, como una esponja, digamos, con acinos de secreción, y ocupa la mayor parte de la glándula, mientras los islotes son una parte pequeña, pero una cosa, está todo mezclado. Unas cosas sirven para secretar insulina y las otras sirven para secretar enzimas digestivas. Y doctor Castro, sabiendo que todas estas definiciones que están dando tan coherentemente, que nos estamos enterando perfectamente del tema de cómo funciona el páncreas. En sí, el páncreas se llega a diagnosticar, es fácil diagnosticar, es más o menos como el hígado, o es una víscera que es más difícil. Bueno, es un órgano de difícil acceso para estudiar, es decir, está situado en una zona del abdomen que se llama el retroperitoneo, es decir, por detrás. Para que nos entendamos, entre la espalda, entre la columna vertebral y el estómago y el intestino por delante. O sea, está ahí como oculto, ¿no? Entonces es un órgano que es difícil de estudiar, salvo cuando da manifestaciones muy llamativas. Por ejemplo, una pancreatitis aguda que da dolor abdominal muy fuerte, vómitos. Pues si uno hace unos análisis y se elevan unas enzimas que están alteradas en estos casos, es relativamente sencilla de diagnosticar. Hoy en día hay estudios de imagen muy accesibles, la ecografía, el TAC, etcétera, que permiten además visualizarlo bien el páncreas y saber si está muy dañado o no. Pero cuando el páncreas no se manifiesta sintomáticamente, por ejemplo, en el caso de un cáncer, de un tumor o de una lesión pequeña, quiste, lo que sea, eso no da manifestaciones. Entonces, como no es un órgano accesible, pues es difícil a veces de ver. Incluso es difícil de ver si no se busca específicamente en un estudio de imagen el estudiar la glándula pancreática, porque la grasa puede impedir el verlo correctamente, el exceso de aire puede impedir verlo correctamente, personas que tienen muchos gases, y no es un órgano fácil a veces de diagnosticar, sobre todo las enfermedades más larvadas en sus síntomas en las fases iniciales. En resumen, el cáncer de páncreas es un cáncer difícil de diagnosticar si no da manifestaciones clínicas muy notables. Y generalmente cuando las da, suele darlas ya muy tarde. En este terreno es un órgano difícil el páncreas. Las manifestaciones agudas de enfermedad en una pancreatitis aguda o incluso crónicas en una pancreatitis crónica pueden ser más evidentes a la hora de diagnosticar la enfermedad. Es decir, que diferenciamos lo inflamatorio de lo tumoral. Y no siempre también es fácil esta diferencia. ¿Quiere decir que la ecografía, prueba muy sencilla, no puede marcar ya unos parámetros de conforma y unas...? Desde luego que sí. Es decir, la ecografía es un órgano, es una exploración muy accesible y que puede marcar ya los inicios de que algo está yendo mal estructuralmente en esa glándula, sobre todo si el radiólogo o el ecografista tiene una información clínica suficiente que le ayude a buscar, como digo, a esa zona tan inaccesible, aquellas cosas que puedan estar alterándola. La ecografía, sin embargo, tiene limitaciones, sobre todo en las pequeñas lesiones. Tiene limitaciones porque el páncreas es un órgano difícil de ver en algunas circunstancias. Y entonces no es culpa de la ecografía, sino que es culpa de las propias circunstancias del páncreas. Evidentemente, si uno sospecha que hay algo en el páncreas, a veces la ecografía es suficiente, pero a veces tiene que solicitar exploraciones más profundas, por decir así, por ejemplo, el escáner, el TAC o una endoscopia con ecografía asociada, lo que se llama econdoscopia, etcétera, ¿no? Es decir, o incluso a veces tener que operar para ver realmente lo que está ocurriendo allí. No siempre es totalmente